del libro Poder sin Límites. Qué gusto tenerlos por acá. Muy buenos días, Ana María. Gracias por tu saludo. Así pues, una vez más, ¿qué son las creencias? Son planteamientos preformados y preorganizados de la percepción, que filtran de una manera coherente nuestra comunicación con nosotros mismos. ¿De dónde proceden las creencias? Porque ciertos individuos tienen creencias que les impulsan hacia el éxito, mientras que otros tienen creencias que no contribuyen sino a su fracaso. Si pretendemos modelar las creencias que fomentan la excelencia, necesitamos saber, ante todo, cómo se originan las mismas. La primera fuente es el ambiente que nos rodea. En él es donde se produce de la manera más inexorable el ciclo según el cual el éxito llama al éxito y el fracaso incuba el fracaso. El horror verdadero de la vida en los guetos no está en las frustraciones ni en las privaciones cotidianas. El ser humano es capaz de superar esos factores negativos. La pesadilla está en cómo afecta el medio, el ambiente, a las creencias y a los sueños. Si no se contempla más que fracasos y desesperación, es muy difícil llegar a formar las representaciones internas que fomentan el triunfo. En el capítulo anterior vimos, recordémoslo, cómo el modelado es algo que todos hacemos constantemente. Cuando se crece rodeado de riquezas y éxitos, es fácil modelar la riqueza del éxito. Si se crece en medio de la pobreza y la falta de perspectivas, sus modelos difícilmente contendrán otras posibilidades. Decía Albert Einstein, muy pocas personas son capaces de expresar con ecuanimidad opiniones que difieran de los prejuicios de su propio medio social, y la mayoría de los individuos ni siquiera llega a formar tales opiniones. Aquí quiero hacer un paréntesis para que hagamos la siguiente reflexión. ¿Qué significa pobreza para ti? Déjalo en el chat. ¿Qué significa pobreza? En uno de mis cursos superiores de modelado, se suele realizar un ejercicio que consiste en llamar gente de la calle para modelar sus sistemas de creencias y sus estrategias mentales. Les damos alimento y mucho cariño, y solo les pedimos que cuenten su vida a los presentes. ¿Qué opinan del lugar en que se encuentran y por qué creen que las cosas son así? Luego los ponemos en contraposición con ejemplos de personas que, pese a grandes tragedias físicas o emocionales, lograron imprimir un giro positivo a su vida. A una sesión reciente compareció un hombre de 22 años de edad, fuerte, de evidente inteligencia y en buenas condiciones físicas, y bien parecido además. ¿Por qué vivía en la calle como un desgraciado en contraste con la buena fortuna de un W. Mitchell mucho más desfavorecido en apariencia en lo relativo a recursos para cambiar su vida? Pero es que Mitchell había crecido en un ambiente que suministraba ejemplos en abundancia, modelos de personas que superaron grandes inconvenientes para lograr una vida feliz. De ahí le venía la fe en sí mismo. Esto ha sido posible para mí también. En cambio, aquel joven, llamémosle John, se había criado en un ambiente donde no existían tales modelos. Su madre era una prostituta y su padre estaba en la cárcel por haber matado a un hombre. A los 8 años, su padre le puso la primera inyección de heroína. Tal ambiente, indudablemente, desempeñaba un papel en cuanto a lo que él consideraba alcanzable. Poco más que la mera supervivencia. ¿Y cómo conseguirlo? Vivir en la calle, robar y tratar de olvidar las penas por medio de la droga. Estaba convencido de que todo el mundo se aprovecha del que no anda ojo visor. Vamos aquí, sí. Estaba convencido de que todo el mundo se aprovecha del que no anda ojo visor, de que nadie aprecia a nadie y así sucesivamente. Aquella tarde trabajamos con ese hombre y modificamos su sistema de creencias, de la manera que se explicará en el capítulo 6. Como resultado de lo cual no volvió a la empobrecedora vida de las calles y además abandonó la droga. Se puso a trabajar y ahora tiene nuevos amigos y vive en otro medio, en donde sus nuevas creencias le permiten producir
nuevos resultados. El doctor Benjamin Bloom, de la Universidad de Chicago, estudió a un centenar de atletas, músicos y estudiantes de extraordinario éxito. La primera sorpresa fue descubrir que casi ninguno de aquellos jóvenes prodigios había destacado desde el primer momento con grandes relámpagos de brillantez. En la mayoría de los casos, no obstante, habían sido objeto de atenciones, cuidados y estímulos inhabituales, tras lo cual empezaron a desarrollarse. La creencia en sus posibilidades para desarrollar fue anterior a cualquier signo manifiesto de un gran talento. La creencia en sus posibilidades para descollar fue anterior a cualquier signo manifiesto de un gran talento. El medio, el ambiente en que uno vive, puede ser el origen más poderoso de las creencias, pero no el único. Pues, si lo fuese, viviríamos en un mundo estático, donde los hijos de los ricos no conocerían sino la prosperidad y los hijos de los pobres no se elevarían jamás por encima de su condición. Pero existen otras experiencias y otras maneras de aprender que también pueden servir de incubadora para la fe. Los acontecimientos, grandes o pequeños, pueden dar forma a las creencias. En la vida de toda persona hay acontecimientos inolvidables. ¿Dónde estaba usted el día que asesinaron a John F. Kennedy? Si tiene usted edad para rememorar el hecho, seguro que recuerda también las demás circunstancias. Para muchas personas fue un acontecimiento que alteró para siempre su modo de contemplar el mundo. De manera semejante, muchos hemos experimentado vicisitudes que no olvidaremos nunca, situaciones que nos causaron tal impresión que permanecerán grabadas para siempre en nuestro cerebro. De esta especie son las experiencias que informan las creencias capaces de cambiar nuestra vida. Cuando yo tenía 13 años, y ante la necesidad de decir qué iba a hacer en la vida, pensé que me gustaría ser periodista y presentador, o informador deportivo. Un día leí en el diario de Howard Cosell que iba a firmar ejemplares de su último libro en unos grandes almacenes de la ciudad, y me dije, si quiero ser presentador deportivo, he de comenzar por entrevistar a los profesionales. ¿Por qué no empezar con el mejor? Así que cuando salí de clase, pedí prestado un magnetófono y mi madre me llevó en coche a los almacenes. Cuando llegué, el señor Cosell ya había terminado y se disponía a marcharse. Tuve pánico, porque además estaba rodeado de periodistas que se disputaban sus últimas declaraciones. Conseguí abrirme paso casi a gatas por entre los periodistas e interpelé al señor Cosell. Hablando a toda prisa, le expliqué a qué venía y le solicité que me dejase grabar una breve entrevista. Howard Cosell accedió y me concedió una entrevista personal, mientras docenas de reporteros se quedaban esperando. Esa experiencia cambió mis convicciones acerca de qué cosas podían hacerse, a qué personas podía uno llegar y cuáles serían las compensaciones por pedir lo que uno deseaba. Animado por el señor Cosell, empecé a escribir en un diario y así empezó mi carrera en el campo de las comunicaciones. La tercera manera de fomentar las creencias es a través del conocimiento. Una experiencia directa es una forma de conocimiento. Otra manera de obtenerlo es por medio de la lectura o de las películas, es decir, ver el mundo tal como lo han reflejado otras personas. El conocimiento es una de las grandes vías que permiten romper las trabas de un ambiente limitado. Por triste que sea el mundo en que uno vive, al leer sobre los triunfos de otros, puede despertársele la fe que le permita triunfar. Robert Corbin, doctor en ciencias políticas de raza negra, ha escrito en el New York Times cómo cambió su vida el ejemplo de Jackie Robinson, el primer jugador negro que logró alinearse en un equipo de primera división. Mi devoción hacia él me enriqueció, ya que su ejemplo elevó el nivel de mis aspiraciones. La cuarta manera en que se crean resultados es a través de nuestros resultados anteriores. El método más seguro de suscitar dentro de uno mismo la fe en la propia capacidad para hacer algo es haberlo hecho antes, aunque solo haya sido una vez.
Solo con que se triunfe una vez resulta mucho más fácil consolidar la creencia de que uno podrá repetir ese triunfo. El primer borrador de este libro tuve que escribirlo en un mes para cumplir el plazo de entrega. No estaba seguro de poder hacerlo, pero cuando me vi obligado a escribir todo un capítulo en un solo día, descubrí que era posible. Y he hecho esto una vez, supe que podría volver a hacerlo. Así se formó la convicción que permitió terminar este libro a tiempo. Tenemos dos reflexiones que me parecen de por más importante. Una que tiene que ver con la pobreza y una que acabamos de leer y son los resultados. Así que yo quisiera que aprovechen el chat y me dejen sus impresiones sobre esas dos palabras, pobreza y resultados. Continuemos. El cierre diario de la edición les enseña esto mismo a los periodistas. ¿A qué se refiere con esto mismo? Pues al tiempo límite de entrega. Pocas cosas en este mundo son tan abrumadoras como tener que redactar una crónica completa en una hora o menos, bajo la inminencia del cierre de la edición. Algunos periodistas principiantes le temen a eso más que a ningún otro aspecto de su trabajo. Pero cuando se han visto capaces de hacerlo una o dos veces, quedan convencidos para siempre de que no se trata de un imposible. No es que se vayan haciendo más listos, ni que la mente se vuelva más ágil a medida que envejecen en el oficio, sino que una vez armados con la fe de que pueden escribir la crónica dentro de cualquier plazo que se les imponga, resulta que lo consiguen. Lo mismo ocurre con los actores, los hombres de negocios y cualquier otra actividad de la vida. Se ha de tener fe en que uno puede, y ello se convierte en otra profecía que se cumple a sí misma. La quinta manera de establecer creencias consiste en representarse mentalmente la experiencia futura como si ya se hubiese realizado. Lo mismo que las experiencias pasadas pueden cambiar las representaciones internas y por tanto lo que consideramos posible, también puede servir para ello la experiencia imaginada sobre cómo deseamos que sean las cosas futuras. A esto lo llamo experimentar los resultados por anticipado. Cuando los resultados que uno ve a su alrededor no fomentan un estado potenciador de los propios recursos y de la eficacia, basta imaginar simplemente el mundo tal como uno querría que fuese y ponerse en esa experiencia, con lo que cambian los estados, las creencias y las acciones. Al fin y al cabo, si uno es vendedor, ¿qué es más fácil? ¿Ganar $10,000 o 100,000? La verdad es que resulta más fácil ganar 100,000 y voy a explicar por qué. Si uno se plantea ganar 10,000, en realidad se conforma con ganar apenas lo necesario para llegar a fin de mes. Si ese es su objetivo y si eso es lo que representa usted o se representa usted a sí mismo mientras trabaja tan duro, ¿cree que va a sentirse animado, poderoso, dueño de sus recursos mientras trabaja? Es tan excitante eso de decirse, adelante muchacho, pongámonos a trabajar que necesito con qué pagar el recibo de la luz. No sé lo que le parecerá a usted, pero a mí no me serviría para ponerme en marcha. Pero la venta es la venta. Uno siempre ha de hacer las mismas llamadas, visitar a la misma gente y servir los mismos productos. Cualquiera que sea la meta que se haya propuesto, por tanto, es mucho más sugestivo y motivador salir con la finalidad de ganar $100,000 que 10,000. Y en ese estado de entusiasmo es mucho más probable que se anime usted a emprender las acciones coherentes que le hagan poner en juego sus mejores recursos, en vez de limitarse a salir para ganarse las lentejas. Evidentemente, el dinero no es el único motivador suficiente, pero cualquiera que sea su objetivo, si se forma usted una imagen mental clara del resultado que desea y se lo representa como si ya lo hubiera conseguido, se situará en la clase de estado que le ayudará a obtenerlo.
Todos esos procedimientos para movilizar la fe. Recuerde entonces, cualquiera que sea su objetivo, si se forma usted una imagen mental clara del resultado que desea y se lo representa como si ya lo hubiera conseguido, se situará en la clase de estado que le ayudará a obtenerlo. Todos esos son procedimientos para movilizar la fe. Muchos de nosotros formamos nuestras creencias al azar. Recogemos lo bueno y lo malo del mundo que nos rodea. Sin embargo, he aquí una de las ideas fundamentales de este libro. Usted no es una hoja marchita arrastrada por el viento. Usted puede controlar sus creencias y también la manera en que quiera modelar a otros. Puede dirigir conscientemente su vida y cambiar. Si hay una palabra clave en este libro es esa: cambio. Por eso voy a hacerle la pregunta más personal que existe. ¿Qué opina usted acerca de sí mismo y de sus posibilidades? Por favor, haga una pausa, piense y escriba las 5 creencias clave que más le han limitado en el pasado. Y como esto se trata de vivir la experiencia del libro completa, por supuesto que vamos a hacer el ejercicio. Por favor, responda. ¿Qué opina usted acerca de sí mismo y de sus posibilidades? Y, por supuesto, pueden pensar y escribir aquellas 5 creencias clave que más le han limitado en el pasado. Vamos a aprovechar el chat para eso. Las pueden expresar en palabras. No tiene que ser en frases. 5 creencias. Y quiero darles la pausa por lo menos un minuto para que puedan escribir esas 5 creencias clave que más le han limitado en el pasado. Por ejemplo, solamente dar un ejemplo, de pronto esta le aplique a alguno. Hablar en público. Pero hablar en público no es una creencia, claro, pero estamos hablando de una creencia limitante, entonces puede estar ligada a yo no soy bueno para hablar en público. Entonces la pueden expresar así, como la idea general, y ya sabremos que es la postura negativa respecto a esa acción. Negociar. Entonces, si es una creencia limitante, es posible que la posición negativa en este caso sea que te crees malo para negociar, no eres bueno para negociar, siempre te estafan en negociar. No soy bueno para establecer relaciones con nuevas personas. $30 segundos. Y si quieren, para ir ganando tiempo en el ejercicio, pueden hacer la relación de 5 creencias positivas, por lo menos, que podrían servirle para alcanzar los que ahora mismo sean sus máximos objetivos. Es decir, haga una relación de cuáles son esas creencias positivas que podrían entrar a transformar ese listado de creencias negativas. Y vamos a ver, Alexander dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muy bueno. Es tener certeza de que llegará y convicción aunque no se vea. Dice Catherine, miedo al que dirán tal vez es lo que más frena. Interesante. Y es una creencia bien limitante. Dice por acá Sara, la pobreza es un problema social complejo que afecta a millones de personas en todo el mundo. Se define como la falta de recursos económicos necesarios para satisfacer las necesidades básicas como alimentación, vivienda, educación y atención médica. En sí la pobreza es mental para adquirir grandes objetivos. Hace algún tiempo una grabación para una fundación leí las palabras de un poeta que decía, la pobreza es un estado mental que anula la capacidad de soñar. Liz, negativas, miedo y confianza. Ok. Entonces, vayan haciendo el ejercicio de cómo pueden
crear una relación entre esas creencias negativas y las posibles creencias positivas que podrían trabajar para potenciarse. Las circunstancias, dice Freddy, conformismo, esa es casi que se convierte en una epidemia, el conformismo y la inseguridad, dice Joana Jurado. Fíjense cómo van saliendo a flote, se nos van ocurriendo un montón, están ahí. Y lo interesante es que estos espacios nos sirven para hablar sobre ello. Y en la medida en la que tú lo saques, hables sobre ello, es como liberar un poco la carga. Entonces aprovechen esos espacios para que realmente funcione. Vamos a continuar la lectura y pueden seguir enviando el chat que yo ahora continúo leyendo. Una de las premisas en que nos fundamos es que cualquier juicio que uno exprese tiene su momento y ha de considerarse en relación con la época en que se formula. No es la declaración de una verdad universal, sino algo verdadero únicamente para una persona determinada en un momento determinado. Es susceptible de modificación. Si usted tiene un sistema de creencias negativo, a esas alturas ya sabrá el daño que le ha hecho. Pero es fundamental advertir que los sistemas de creencias no son inmutables, como no lo es la longitud del cabello, la afición a un determinado tipo de música, ni la calidad de las relaciones que uno mantenga con una determinada persona. Si lleva usted un Honda y considera que sería más feliz con un Chrysler, un Cadillac o un Mercedes, en sus manos está el cambiar. Pues bien, las representaciones internas y las creencias funcionan de una manera muy similar. Si no le gustan, puede cambiarlas. Todos tenemos una jerarquía, una escala de creencias. Algunas son básicas, tan fundamentales que seríamos capaces de morir por ellas, como quizás sea el caso de nuestras ideas sobre la patria, la familia o el amor. Pero en su mayor parte nuestra vida se rige por creencias sobre posibilidades de éxito o de felicidad que hemos ido espigando inconscientemente durante años. La clave consiste en plantearse esas creencias y comprobar si colaboran con nosotros, si van a nuestro favor, si son eficaces y nos suministran recursos. Hemos hablado de la importancia del modelado. Para modelar la excelencia hay que empezar por modelar las creencias. Esto será más difícil en algunos casos que en otros, pero si uno sabe leer, oír y pensar, puede modelar las creencias de cualquiera de los triunfadores del mundo. Cuando J. Paul Getty se iniciaba en la vida, se propuso descubrir las creencias de los grandes triunfadores y luego se dedicó a modelarlas. Usted también puede modelar conscientemente las creencias de este y de otros grandes líderes que han escrito sus autobiografías. Nuestras bibliotecas abundan en soluciones a la pregunta de cómo conseguir prácticamente cualquier resultado que nosotros deseemos. ¿De dónde ha sacado usted sus creencias personales? ¿Son las del hombre corriente de la calle? ¿Son las que difunden la radio y la televisión? ¿Son las de quien más habla y más chilla? Si quiere usted triunfar, le aconsejo que escoja sus creencias con atención en vez de andar por ahí como un papel papamoscas, recogiendo cualquier creencia que se le quede pegada. Es importante darse cuenta de que los recursos que movilizamos y los resultados que obtenemos forman parte de un proceso dinámico que empieza por la fe. Dicho proceso podría representarse por medio del diagrama de la página siguiente. Imaginemos que un individuo convencido de que no sirve para una cosa determinada. Sí, imaginemos eso, un individuo convencido de que no sirve para una cosa determinada. Digamos que se ha convencido a sí mismo de que es mal estudiante. Con esta expectativa de fracaso, ¿qué proporción de su potencial será capaz de movilizar? No mucha, puesto que ya se ha dicho a sí mismo que no sabe. Si empieza con una perspectiva de esa clase, ¿qué tipo de acciones emprenderá probablemente? ¿Serán seguras, enérgicas, congruentes y afirmativas? ¿Reflejarán su potencial verdadero? No es probable. Cuando uno está convencido de que va a fracasar, ¿por qué razón iba a emprender un gran esfuerzo? Así pues, esa persona ha empezado con un sistema de creencias que subraya lo que no puede hacer.
sistema que consecuentemente le comunica al sistema nervioso la orden de reaccionar de una manera determinada. Se ha movilizado una proporción muy reducida del potencial y se emprenden acciones titubeantes y poco firmes. ¿Qué resultados pueden derivarse de todo eso? Mediocres, probablemente, y en el mejor de los casos. ¿Y cómo afectarán esos resultados mediocres a las creencias en lo tocante a futuros intentos? Muy posiblemente reforzará las creencias negativas que estuvieron en el origen de la cadena. Si eso es una fórmula para el éxito, los Riders de Los Ángeles son un conjunto de ballet clásico. Aquí tenemos este diagrama que nos hablaba el autor, nos comentaba en la página anterior. Entonces, esta representación por aquí está en la página siguiente, dice, dicho proceso podría representarse por medio del diagrama de la página siguiente. Entonces, acá lo que leímos nos habla sobre exactamente esta representación de potencial, acción, resultados, creencias. Entonces, de acuerdo al potencial con el que yo inicio una acción, voy a obtener unos resultados que establece mis creencias, ¿sí? Y esas creencias, pues, retroalimentan mi potencial. Le dan un feedback, es un efecto volante. Si esas creencias crecen, son firmes, son magnánimas, pues vamos a estar encaminados a elevar nuestro potencial y por ende elevamos el nivel de nuestras acciones y por ende elevamos el nivel de nuestros resultados y por ende pues nuestras creencias elevan también su nivel. Aquí tenemos una representación excelente que habla sobre cómo elevar nuestro potencial, cómo elevar nuestros resultados, cómo decodificar, cómo deconstruirnos respecto a esas creencias. Y fíjense que esto es un material sencillo, pero muy poderoso si se sabe analizar. Tenemos ahí una clásica espiral descendente. El fracaso llama al fracaso. Las personas felices y cuya vida está rota, como suele decirse, han estado tanto tiempo privadas de los resultados que desean que ya no creen ser capaces de producirlos. Por tanto, es poco o nada lo que hacen para movilizar su potencial, porque son infelices. Más bien procuran descubrir la manera de quedarse tal como están haciendo el mínimo esfuerzo posible. Se quedan tal como están. De tales acciones, ¿qué resultados pueden desprenderse? Obviamente, resultados míseros que solo sirven para quebrar todavía más su fe, si es que eso aún es posible. La buena madera no crece con facilidad. Cuanto más fuerte el viento, más vigorosos los árboles. J. Willard Marito. Consideremos la cuestión desde otro punto de vista. Digamos que empieza usted con grandes esperanzas. O más que grandes esperanzas, usted cree con todas las fibras de su ser que va a triunfar. Se comienza con esa comunicación clara y directa de lo que cree verdadero. ¿Qué proporción de su potencial utilizará? Una buena parte, probablemente. ¿Qué clase de acciones emprenderá esta vez? ¿Se forzará de mala gana a realizar un intento desmayado? Desde luego que no. Usted está animado, lleno de energía, ve grandes posibilidades de éxito, ataca con toda la artillería. Al dedicar un esfuerzo a esta categoría, ¿qué resultados se producirán? Es más probable que sean bastante buenos. ¿Y cómo influye esto en su confianza de poder obtener grandes resultados en el futuro? Es todo lo contrario del círculo vicioso que describíamos antes. En este caso, el éxito llama al éxito y genera más éxito, y cada triunfo crea más fe y más vigor para triunfar a una escala todavía más amplia. Pero, ¿no fracasan a veces los triunfadores? Sin duda. ¿Te garantiza el resultado con solo la creencia afirmativa? Claro que no. Si alguien le asegura tener la fórmula mágica para, digamos que garantiza el éxito perpetuo e infalible, será mejor que se tiente usted la billetera y eche a andar en sentido opuesto. Pero la historia nos proporciona numerosos ejemplos
de cómo cuando los protagonistas logran mantener el sistema de creencias que les daba fuerza, vuelven a intentarlo poniendo en ello toda su capacidad de acción y los recursos necesarios para triunfar. Al fin, sobre las contrariedades. Abraham Lincoln perdió varias elecciones importantes, pero siguió creyendo en sus posibilidades de triunfo a largo plazo. Salía reforzado de sus victorias y se negaba a dejarse desanimar por las derrotas. Todo su sistema de creencias estaba orientado hacia la excelencia. Y finalmente, lo alcanzó. Y con ello, cambió la historia de su país. 7:30 minutos, vamos a dejar hasta ahí. A decir que nuestro punto de partida es este renglón. Recuerden que nuestra próxima sesión es el jueves, así que disfrutemos al máximo este momento de reflexión. Y también quiero que me vayan dejando sus comentarios cómo se han sentido con estas sesiones de esperar hasta el martes, ahora esperar hasta el jueves. Quiero que me vayan contando sus expectativas y también con esto vamos tomando decisiones. Dice Alexander, es necesario poner por obra de lo que queremos alcanzar. Exactamente. Crítica, complejos, dice Ana María. Los complejos son una cosa bárbara. Voy a habilitar los micrófonos por si alguien se anima. Ahí ya pueden habilitar sus micrófonos por si alguien se anima a participar usando su voz. Freddy Borges, muchas gracias. Con mucho gusto, Freddy. Es con mucho gusto por acá. Vamos a aprovechar para saludar a Alexander, que está, como siempre, muy juicioso. Ana María, Carol, Paola Guerrero, Carolina, Caro Pérez ahí también fiel desde su llegada. Caterina Ayala, bienvenida, qué gusto. Cristian Cárdenas, Francelina Balanta, Freddy Borges, Hugo Loaiza, Joana Jurado, Carlos González, Liz, Miguel Tudela, qué gusto tenerte por acá. Desde la zona ibérica, Nelson Swan, Sara Cardona y Tatiana Quintero, muchas gracias por estar. Muy bien, hay dos palabras que yo les pedí definir. Una de ellas era pobreza, y en pobreza ya di un adelanto, ¿no? La pobreza para mí es un estado mental que, como lo recogí de ese viejo poema, anula la capacidad de soñar. Porque la pobreza, al convertirse en un estado, me hace abrir la boca solamente para dar declaraciones. No me hace cuestionarme las cosas. Simplemente declaro: soy pobre, estoy arruinado, no tengo con qué, no podría hacerlo. Pero si tenemos tantos casos de éxito de personas que no son de cuna de oro, que han logrado tantos triunfos, han logrado materializar sus sueños, ¿por qué todavía existen personas que se siguen diciendo a sí mismas que no es posible? Tal vez porque creen que aquellos que solían ser pobres y salieron de esa pobreza están hechos de un material totalmente diferente, que tienen habilidades que les permiten. Yo conozco personas que no son de cuna de oro, tienen grandes resultados y apenas si son capaces de hablar a un grupo de 3 personas. Son tímidos, retraídos, muy introvertidos. No son nada especial. Y aún así, salieron de ese umbral, de ese estado mental. Es que los problemas de dinero no se solucionan con dinero. Y si crees lo contrario, eso te tiene anclado. Pero tengo una deuda de 5 millones, ¿cómo lo vas a solucionar sin dinero? Es que ahí es donde está el meollo del asunto. Claro, tú necesitas dinero para pagar la deuda, pero es que la solución no es pagar la deuda. La solución es tu flujo de caja. Porque tú estás pensando como, y aquí vivo encaminado a los resultados, como el que se enfoca en, lo decía el autor, ¿no? Enfocarse en ganar 10,000 o 100,000. Entonces, la solución no es pagar la deuda. Pagar la deuda será una consecuencia de la verdadera solución, en salir de tu estado de pobreza. Optimizar tus resultados. Encarar la realidad de una manera diferente. No es posible que tú estés trabajando para pagar deudas. Tú tienes que trabajar para tener una vida. No, yo no necesito dinero para tener una vida. Bueno, entonces no tengas deudas. ¿Por qué tienes la deuda? Porque pagué la universidad. Eso hace parte de tener una vida. Si no necesitas dinero para tener una vida,
No, pero es que la vida es invaluable. ¿Cómo dices que se necesita dinero para tener una vida? Si nosotros nos ponemos en el referente de conquistas, como, digamos, poner la referencia a la pirámide de Maslow, pues si tú quieres ser, estar, pertenecer en ese entorno social, pues seguramente vas a la universidad, haces estudios técnicos, te involucras en una empresa donde hay un código de vestimenta, o sea que requieres comprar ropa acorde a ese código de vestimenta, te involucras en actividades lúdicas que tienen que ver con un club, con una asociación deportiva, eres, no sé, patinador, futbolista, compras implementos de fútbol. Todo eso es tener una vida, hacer una vida. Y para eso requieres dinero. La única manera que puedes hacer vida sin requerir dinero es que seas completamente ermitaño y encuentres la manera de subsistir con apenas lo necesario, sin tener que hacer un intercambio monetario. Y aún en el caso hipotético en el que lo lograras y te dijeses a ti mismo, es que yo no necesito el dinero, yo tengo mis cosechas, mis hortalizas, mi cultivo hidropónico, como sea, y si necesito algo simplemente voy donde el vecino y cojo algo de mis tomates y lo intercambio por aceite con él. Te tengo noticias. En ese momento ese tomate se convierte en la divisa, con lo cual estás reconociendo que necesitas dinero. No tiene que ser un papel con la cara de un expresidente para llamarse dinero. Las divisas son divisas. Tú puedes hoy comerciar con bananos. Si lo aceptan como divisa, si aquel que tiene lo que tú deseas, desea tanto lo que tú tienes como tú lo que él tiene, pueden hacer un intercambio. Ahí se configura el concepto de la moneda. Una moneda vale lo que vale, no por lo que diga el billete o por lo que diga el metal acuñado. No, ese es un valor de referencia nominal. Pero lo que realmente le da valor al dinero es su, digamos, capacidad de transacción. Si las personas están dispuestas a operar con esa divisa, entonces la divisa tiene valor. Pero si absolutamente todos en Colombia mañana decidieran que no van a aceptar pesos colombianos porque no le ven valor, la moneda pasa a valer menos de lo que vale el papel para imprimirlo. O sea, llega a su valor real. Por eso las monedas se devalúan, porque no tienen valor. Entonces tienden a llegar o a ir hacia su valor real. Bueno, entonces si el dinero es eso, si no tiene valor, ¿para qué trabajamos por él? Porque sí tiene valor, el valor que nosotros le debemos. Pero si tu conversación es que el dinero no es necesario, si tu conversación es que el dinero es indigno, es sucio o careces de merecimiento, pues obviamente el dinero no va a fluir en ese umbral de conversación. Muchas de las creencias, nos decía el autor, son limitaciones que hemos heredado de otras personas. Ni siquiera son nuestras propias creencias, son creencias que hemos heredado de padres, amigos, familiares, que no nos permiten avanzar. Porque nos dijeron de pequeños que, y aquí soy enfático, no quiero tocar finas fibras, simplemente quiero remarcar un dato histórico de nuestra cultura colombiana, más allá del significado teológico. Pero nos decían en el pasado que más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Y aunque esto está lejos de poder interpretarse de manera literal, aparte porque en el contexto en el que fue escrito hay unas variables a considerar en las palabras que se usan, pero si nosotros leemos cualquier texto religioso, ¿sí?, o por lo menos de la mayoría de creencias religiosas que podemos documentar en el mundo, te habla del amor por el otro y del respeto por el otro. Entonces, en todas estas creencias, cualquiera que sea tu credo,
se debe identificar algo muy importante. El otro tiene derecho a lo suyo, a su propio ser, a sus propias tenencias, y a que tú no desees ni su mujer, ni sus cosas, ni... Y ese es un punto ideal, o más que un punto ideal, es un punto de partida para interpretar que el capitalismo no se aleja de lo espiritual o de lo holístico. Y como crecimos con la creencia de que sí, de que yo tengo que ser o espiritual o rico, no puedo ser ambas, entonces por eso esa creencia nos lleva a que aun por mucho dinero que ganemos, vamos a gastarlo todo tan rápido como podamos para no ser indignos por poseerlo. Porque es que tenemos que ser dignos y confundimos pobreza con humildad y confundimos dignidad con falta de posesión, ¿sí? Entonces, este tipo de creencias, el pensar que yo no puedo ser espiritual y a la vez aspirar a más, es la que ha permeado en toda una generación y lo ha llevado a limitarse financieramente. Dice, pero si yo gano tan bien, me gano 7 millones de pesos al mes y vivo solamente con uno, es decir, estoy ahorrando 6, yo debería tener tanto dinero y no tengo nada. Porque tus creencias, que actúan en el inconsciente, siempre van a buscar la forma de deshacerse de todo ese dinero. Porque tu creencia es que poseer mucho dinero te acerca a ser indigno. Porque los ricos son indignos. Porque de pequeño eso era lo que escuchabas de tus padres, de los maestros, del sacerdote. Y atentos, no estoy diciendo que estas personas sean malas, que la religión sea mala, que las creencias sean malas. No, pero hay que identificar en qué estado quiero vivir y si ese estado en el que vivo está alineado con lo que yo realmente quiero o no, y empezar a tomar decisiones. Si todo esto que acabo de conversar tiene sentido para ti y funciona de esa manera, no soy yo quien te va a llamar a cambiar ese estado. Pero si algo resuena y tú dices, hay algo que sí, aunque me incomoda que me lo diga, porque son verdades que incomodan, creo que puede llegar a tener razón. Bueno, replantea, analiza, y si es así, cambia de carro. Como lo decía el autor. Si no te gusta el auto en el que andas, siempre lo vas a poder cambiar. Si no te gustan las creencias con las que andas, siempre las vas a poder cambiar. Es elemental. Dice por acá, lo principal es amarnos para poder amar a los demás. Eso es clave, Ana María. Muy bien. Dice Caro, establecer y trabajar por alcanzar las metas, por más difíciles que sean. Mi conversación interna me debe llevar a movilizarme. Así es. Y esa conversación interna, por ejemplo, mientras yo hacía la reflexión en ese momento y tocaba, pues mi intención no es tocar finas fibras, pero si ese fue el caso, si a alguien se le movieron finas fibras, se sintió incómodo, sintió maltratado su ego, tómelo como un signo positivo de que en el fondo usted sabe que requiere un proceso de cambio. Está pasando de una etapa de precontemplación a contemplación y ese es el principio del cambio y es poderosísimo. Es válido completamente. Las creencias impuestas son tan difíciles de remover, son como algo que se implanta en el cerebro y lograr sacarlas a las personas de ahí no es tan fácil. Pues un principio, claro, sí, es retador y te lo digo desde mi postura trabajando alrededor de 15 años en ese mismo dilema. Después de que una persona llega a pasar la etapa de precontemplación, es decir, cuando se hace consciente de, es muy fácil hacerlo. O por lo menos profesionales como yo solamente requerimos de esa disposición. Un par de sesiones. Algunas personas necesitan más que un par de sesiones, pero digamos que el estándar, entre 2 y 6 sesiones. Y sale. Hay personas que con una sola sesión. Y eso también tiene que ver mucho el estado en el que llegue, porque puede que ya esté contemplando que requiere hacer un cambio, pero su estado no le permite avanzar ese nivel de creencia. Así que primero hay que, como que cuando uno se encuentra con personas así, yo le llamo a eso limpiar el plato. ¿Sí? Pues el plato está sucio de lo que antes venía comiendo. Hay que lavarlo bien para ahora sí poder servir la suculenta comida que tengo preparada para ellos. Y así hay que hacer con nuestra mente, hacerle un lavado
para poder servir. Tú no sirves la comida que te vas a comer ahora mismo sobre un plato sucio, y menos si has comido algo diferente en él, porque se van a mezclar los sabores, van a arruinar tu receta. Entonces fíjense lo importante que son los estados y las creencias. Vamos, por acá se conectaron más personas, Yamilia Díaz, bueno, no sé quién más. Vamos a cerrar con esa parte de la reflexión, ya son las 7:45. De verdad que estoy muy agradecido, gracias a las personas que están apoyando el club con algún plan de pago. Algunos han manifestado tener dificultades para hacerlo, me pueden escribir por interno y con mucho gusto yo les ayudo para que puedan activar los planes. Y vamos ahí entrándole a los beneficios. Les cuento que esta próxima semana voy a reunirme con un par de posibles aliados, por lo que los miembros del club, dependiendo del plan en el que se encuentren, vamos a conseguirles unos beneficios con una librería para que puedan comprar sobre todo libros físicos con un cupón de descuento permanente. Es decir, que mientras estén activos en el club van a tener acceso a ese cupón para que puedan hacerse a sus libros y sigamos apoyando a esos autores que tanto nos aportan con este conocimiento tan impresionante. Por eso es que tomamos la decisión de no crear el repositorio de libros, sino más bien promover esa lectura apoyando a los autores, siempre con obras originales. Dice Alexander, la pobreza no existe, muchas personas pasamos por escasez, abundancia y la sobreabundancia. Así es, Alexander. Yo soy del team que cree ese tipo de cosas. Podemos tener déficit o superávit, todo depende de nuestros estados. Ana María dice, ay, qué bueno, gracias. Es con mucho gusto, Ana María. Entonces me escriben por interno, yo les anuncio cuando ya tengamos activos los beneficios. Va a ser para todos los miembros del club y vamos a tener diferentes niveles. Además vamos a empezar a involucrarnos con ferias de libro para que ustedes también tengan acceso a este tipo de eventos. Vamos a hacer conversatorios con autores. Se vienen cosas grandes, cosas interesantes. Por eso agradecemos muchísimo a las personas que creen en el club y lo apoyan con un plan de pagos para que todas estas cositas se puedan materializar lo antes posible. Así que súper bienvenidos a esta aventura de Libros para la Vida. Nos vemos por ahora el jueves. Y ahora les voy a lanzar por el grupo una encuesta para que me dejen saber cómo se sienten con la dinámica del club así y cómo la podemos ir transformando. Entre todos vamos transformando este club. Así que muchas gracias. A todos ustedes, gracias por ser, estar y pertenecer a este maravilloso club. Un abrazo y nos vemos el jueves a las 7 de la mañana. Chao.